Bueno, el cerebro tiene la gran capacidad de adaptarse a todas las circunstancias. Entonces, le doy un ejemplo. Si hay un evento demasiado traumático, es posible que una manera de defenderse de la angustia de ese evento es bloquearlo en las profundidades del cerebro. Es decir, si el evento se vivió y se registró como una huella, también el cerebro tiene la posibilidad de ocultar esa huella si esa huella, cuando se activa y llega a la conciencia, produce dolor. En otra persona podría suceder lo contrario, que esa huella brota permanentemente hacia la conciencia y mantiene a la persona en un estado permanente de tristeza porque la persona no logra defenderse de eso. Entonces cada persona jugará individualmente dependiendo de su personalidad, de su manera de ser, de cómo almacena y cómo evoca. Bueno, Gustavo y Mona, ustedes pusieron un trabajo ahí en forma directa. ¿Cómo hace uno para combinar, en el caso tuyo, Gustavo, ingeniería con sociedad? Eso parece como un oxímoron. Todo el mundo dice, no, ingeniería eso es matemática, la ingeniería es cálculo. Y sociedad, déjala para un ladito, que eso es para los politólogos, los historiadores y los hippies. Lo que pasa es que cuando se habla de ingeniería, se habla de ingenio, ¿no es cierto? O sea, creo que el país requiere de ingenio. Hay una frase que a mí me parece espectacular de Albert Einstein que dice: locos aquellos que siguen haciendo lo mismo y esperan resultados diferentes. Mientras que la sociedad trata de locos a aquellos que tratan de hacer cosas distintas, de reinventar, de utilizar la memoria para crear, que ese es como nuestra gran reflexión desde la fundación, es cómo la memoria nos sirve para crear, cómo lo que ha sucedido, lo que tenemos adentro, nos sirve para crear nuevas formas, nos sirve para recrear, nos sirve para... No necesariamente hay que inventar, hay que deconstruir y tomar todas estas memorias y todos estos recuerdos como posibilidad de apalancarse para seguir caminando. Así como Eduardo Galeano dice, la utopía nos sirve para caminar, yo diría que la memoria es el gran socio de la utopía para poder caminar. Y la memoria, obviamente hay una memoria individual, hay una memoria colectiva que se va construyendo y se convierte en la expresión, o sea, la expresión de la memoria en nosotros va siendo la cultura que vamos construyendo, nuestras prácticas, nuestros valores, es lo que vamos desarrollando a partir de una memoria que obviamente está atravesada por los sentimientos, por las sensaciones, por las emociones. Y yo no diría que simplemente hay unos personajes que tergiversan la historia. Yo creo que la historia tiene demasiados puntos de vista. Obviamente estamos históricamente siempre atados a la historia del vencedor, y el vencedor es quien cuenta qué es lo que ha pasado y define una historia. En nuestro caso, por ejemplo, Caldas, se habla de la colonización antioqueña, ¿no es cierto? Entonces nuestra historia es la historia rosa de la colonización antioqueña. Hace poco salía un artículo sobre el mito chauvinista de la colonización antioqueña y nos contaron una historia muy bonita, ¿no es cierto?, de cómo unos campesinos antioqueños muy pujantes se recorrieron todas estas tierras. Nosotros en chiste decimos que llegaron a Manizales y los cogió un aguacero y los dejó encerrados allá un año y les tocó quedarse. Ahora con el cambio climático a veces parece... Pero nada, se pasó para Manizales. Sí, ya se pasó para Manizales. Entonces nos cuentan una historia de cómo los colonizadores antioqueños hicieron unas gestas y entonces a golpe de hacha tumbaron todo y todo fue maravilloso y fue creciendo una gran ciudad con mucha pujanza, fruto de una raza
¿no es cierto? Entonces uno se pregunta cuál es la raza antioqueña, ¿dónde está la raza antioqueña? Esa es una gran pregunta. Y resulta que la colonización, como todas las colonizaciones, han sido a sangre y fuego. Y ha sido por la tierra. O sea, históricamente uno mira y dice, el conflicto colombiano, la tierra. Hace 2 años salía una noticia que yo creí que era de actualidad panamericana, pero salió en El Espectador, que decía que le habían devuelto a unas comunidades afro en el Cauca una tierra que les había quitado Francisco de Paula Santander. Y es cierto, hace 2 años les devolvieron unas tierras que les había quitado Francisco de Paula Santander. Entonces, la memoria nos va construyendo, pero nos construye si reflexionamos sobre la memoria. Ese es uno de las necesidades básicas. Si no hay reflexión frente a la memoria, pues no es que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, no, si no hay reflexión sobre la historia y sobre la memoria, estamos condenados a seguir cometiendo errores y, como diría Manfred Masniff, sacando nuestra gran diferencia con los animales, que es la estupidez. Claro, pero pues en el retorno de las tierras y de la reserva no hay que ir muy lejos, vaya aquí a 3 horas a Río Sucio. Hoy me acaban de mandar un libelo de una amenaza a unos asesores de la alcaldía porque están reivindicando el rescate del resguardo de San Lorenzo, que ocurrió igual. Le entregaron en la época de Santander y fue entregado a la brava, pues expulsaron los indígenas ya no son de allá, ahora están buscando jurídicamente cómo rescatarlos, y la guerra empieza con los que ya son los dueños de esas tierras, porque dicen que entonces estos señores de esta administración son unos comunistas que quieren quitarle la tierra a los que naturalmente la adquirieron por las buenas hace 200 años. De manera que parte de la historia sí es así. Es decir, por eso quería ir hacia allá, porque es que entre historia y memoria debe haber una transformación muy dura. Es decir, ahí la intermediación está en las emociones.